Mañana, miércoles 12 y jueves 13, se realiza en el Colegio Nacional un encuentro de ideas y pensadores plurales que se lleva el nombre de La Libertad de Vuelta, y es un encuentro que se realiza 35 años después de que se llevó a cabo pues un importantísimo coloquio en la historia intelectual de México organizado por Octavio Paz en el año de 1990, que convocó a México a muchos pensadores para reflexionar en torno de lo que significó en el transcurso de la historia o en ese momento histórico, pues la caída del muro de Berlín y el derrumbe del bloque socialista. Enrique Krause convoca a este encuentro en el Colegio Nacional mañana miércoles y el jueves 13, y vamos a platicar con él. ¿Cómo estás, querido Enrique? Gusto saludarte. Igualmente, muy bien, querido Pascal, a tus órdenes, muy complacido de estar contigo. Bueno, en aquel año de 90, decía yo, lo que convocó a estos pensadores a la reflexión fue el momento que se vivía con pues el derrumbe del bloque socialista. ¿Cuál sería, aparte de recordar aquel importantísimo encuentro de 90, cuál sería el hilo conductor intelectual de este nuevo encuentro? Pues la perplejidad que 35 años tenemos en el mundo, que las promesas y las esperanzas y la luz de ese momento de fin de siglo ahora se ha convertido en un tiempo nublado, oscuro y lleno de peligros para la libertad. Recordemos que hace 35 años, pues, no solo la caída del muro de Berlín, la democracia y la libertad eh, parecían volverse ya la norma, Sí. no solo en Europa, sino en América Latina. Nunca previmos la aparición del populismo, ni tampoco de muchos fenómenos y muchos hechos históricos que han ido apareciendo en el siglo XXI. Pero la historia es una caja de sorpresas, ya lo sabemos, no hay que olvidarlo, y el siglo XXI tenía deparados para nosotros grandes sorpresas, la mayoría no muy agradables, para la libertad y la democracia. Sobre esa sí, comparación de esos dos momentos históricos, las lecciones que hay que extraer de eso, convocamos a este grupo plural, como has dicho, en efecto, de pensadores europeos, americanos, mexicanos, latinoamericanos, para reflexionar. A reserva, desde luego, de escuchar las reflexiones que ahí se presentan en el Colegio Nacional, ¿cuáles dirías tú, Enrique Krause, que fueron las causas por las que pues estos vientos de libertad que empezaron a soplar en 1990, pues amainaron, digamos, o encontraron obstáculos de manera tan rápida en términos históricos? Mira, vamos a seguir reflexionando todo el siglo sobre las causas porque la verdad es que son muy misteriosas, ¿no? Eh, Vamos a decir el populismo, por ejemplo. El populismo en los años 90 del siglo pasado parecía una reliquia o un invento argentino, ¿no? Que había muerto con Perón. Y de pronto aparece Hugo Chávez en el 98 y, bueno, inventa una especie de fusión que llama socialismo del siglo XXI entre el peronismo y, y la ideología cubana el proyecto cubano, muy cobijado por Castro, y aparece el populismo en Venezuela. Pero ¿quién iba a pensar que esto se iba a propagar también en Europa, en Hungría, en Polonia, en fin, el populismo de derecha y luego la aparición de Trump, ¿no? Entonces, bueno, el populismo es uno de los elementos de perplejidad, pero yo me niego a creer eh, que esto es un defecto intrínseco de la democracia y ni siquiera de la ideología liberal o del liberalismo. Yo creo que la libertad y la democracia son... Eh, eh, la libertad es un valor
La democracia es un mecanismo para remover al mal gobierno, Ujú. y que ambos están vinculados de manera eh, absoluta, no se puede dar uno sin el otro, y hay que seguir luchando por ambos, pero no cabe duda que ambos están en democracia y libertad, en un momento muy oscuro y muy difícil. ¿Qué diagnóstico, Enrique, del encuentro de 1990 se mantiene vigente para ti y cuál crees que fue ingenuo o bien erróneo respecto del siglo XXI? Yo diría que se mantiene la aspiración de la libertad. Sin libertad no hay democracia. La libertad es como el aire, Pascal, no se aprecia hasta que se pierde o hasta que se está a punto de perder. Sí. Lo vimos en el COVID, por ejemplo. Nadie pensaba en la libertad de movimiento, ¿no? ¿Quién pensaba en ella? Hasta que se nos quitó la libertad de movimiento súbitamente en un nivel global, y entonces vaya que apreciamos la libertad de movimiento. Bueno, pues así ocurre con los pueblos cuando pierden la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. Entonces hay que luchar por la libertad. Uh-huh. Yo creo que esto, indudablemente, pienso, eh, es vigente. ¿Qué misiones hubo importantes? No hablamos de China, por ejemplo. Uh-huh. No, no, China no aparecía en el horizonte de Sí. aquel encuentro, y mira en qué lugar ocupa China. Tampoco hablamos muy claramente de la irrupción de los fundamentalismos religiosos. Eh, eh, Desde luego no previmos, como acabo de decirte, la aparición del populismo. Eh, el- el- Parecía que la Unión Soviética eh, transitaría a un régimen de mayor libertad, y nadie se imaginó que aparecería un nuevo zar, un nuevo Iván del Terrible Uh-huh. en la figura de Putin. Uh-huh. Querido, lo que te puedo decir es que los historiadores y los historiadores podemos tener algún acierto en examinar el pasado, pero como profetas muchas veces fallamos. No, la modestia, hay que ser ante todo modestos. Bueno, y volverá a ocurrirnos, ¿verdad? Sí. Pero no podemos dejar de intentarlo una vez más. Oye, Enrique, hubo una frase en aquel encuentro, la experiencia de la libertad de 1990, que pues es de las que más se recuerdan, aunque fue un coloquio para discutir temas internacionales, una Como este frase también, ¿eh? referida a México se quedó, digamos, como un recuerdo, que fue pues la dictadura perfecta expresada por Mario Vargas Llosa, que propició una discusión muy álgida entre Paz y el propio Vargas Llosa. ¿Qué opinas tú de esa frase a la distancia y qué tanto nos hace reflexionar esa frase sobre el momento actual de México? Bueno, sí, ¿verdad? Hay frases que marcan de, un cambio histórico. Yo creo que esa frase ayudó a la Sí. transición democrática en México, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que eh, Vargas Llosa tenía razón, y también Octavio Paz tiene razón. Uh-huh. Octavio decía, bueno, pero es una dictadura que no puede comparar, es una hegemonía de partido que no puede compararse con la URSS o con China o con Cuba. Uh-huh. En eso tenía razón, ¿no? Porque había un margen de libertad. El PRI, con todos los defectos que, le, que le vimos y que le vemos, y que señalamos en su tiempo los críticos del PRI, bueno, digamos, no tenía una vocación totalitaria, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me preocupa del momento actual, Pascal, pero nosotros no vamos a abordar la coyuntura mexicana, no es nuestro propósito. Se trata de hablar de los temas, de grandes ideas y de grandes problemas en la esfera global. Pero lo que me preocupa es que el partido hegemónico
actual sí tiene una vocación totalitaria, es decir, de control de la mente, del pensamiento, de la crítica, de la opinión. Esto, el PRI tenía todos los defectos del mundo, la corrupción, lo sabemos. Uh-huh. Pero fuera de ciertos momentos como los de Díaz Ordaz, vamos a decir, era, digamos, había un Reyes Heroles, un Muñoz Ledo, el Cuauhtémoc Cárdenas incluso perteneció al PRI, el partido de Calles y Cárdenas, bueno, mira, era indulgente, tenía un elemento de tolerancia, algo de liberalidad, ¿no? Aquí no. Aquí estamos viendo intolerancia, ya, digamos, vuelta a institución, vuelta a práctica, uh-huh. y esto sí es muy preocupante, ¿no? Si la concentración de poder la vimos con el PRI, pero una vocación de control totalitario, esa no, y esto es lo que estamos viviendo. Enrique, quisiera dedicar los últimos 2 minutos y medio de nuestra conversación a que nos digas quiénes vienen Claro. a este encuentro a la libertad de vuelta en el Colegio Nacional para que pues, los interesados puedan estar pendientes de las discusiones. Sí, estará en el Colegio Nacional a las 6 de la tarde, miércoles y jueves. Bueno, mira, son pensadores de una dimensión internacional, muchos de ellos, Mark Lilla, que es un gran filósofo, Iván Kravtsev, un gran pensador de prestigio enorme en Europa, Leon Wieseltier, un legendario editor y escritor de la New Republic. Ian Buruma, yo creo que uno de los intelectuales más importantes del mundo. No conozco a alguien que conozca el Oriente, Occidente, Europa, América, Japón, China como Ian Buruma. Estará David Frum, que es el editor más importante de la revista The Atlantic. Estará José María Lasalle, pensador español. David Riffe. David Riffe es un escritor y editor americano que ha estado en todas las guerras, desde los Balcanes hasta ahora en Ucrania, y es un crítico de la cultura de altísimo nivel. En fin, estos son algunos, ¿no? Y nos acompañarán de pensadores mexicanos. Te menciono a Jesús Silva Herzog, te menciono a Lorenzo Córdoba, a José Ramón Cosío, a Carlos Elizondo, hay Sergio Sarmiento, José Antonio Aguilar Rivera, en fin. Entonces, la gente, lo que me acuerdo, estarán Gisela Cossack, una pensadora venezolana, Celeste Marcus, también una editora americana. Son como unos 20 invitados. Se transmitirá por internet en el sitio del Colegio Nacional. Discutir, conversar desde perspectivas plurales, ideas. Las ideas son importantes. Las ideas a veces cambian el mundo. Lo primero es tratar de arrojar una cierta claridad en un momento de particular confusión. Pues muy bien, Enrique, estaremos desde luego muy, muy atentos a este encuentro y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado en el programa. Faltaba más. Siempre un gusto estar contigo, Pascal, y con tu público. Gracias, Enrique, muy amable. Gracias, el historiador, ensayista Enrique Krause, director de la editorial Clio y de la revista cultural Letras Libres.